Buenos días, ingeniero Julio Carlos Piña y compañeros. Nosotros, como el equipo número 4, estamos integrados aquí por mi compañera Valeria Guamán, Lenín Quilicimba y quienes habla César Vilela. A continuación, mi compañera va a explicar los temas que vamos a desarrollar. Ya vamos a hablar acerca de la desconcentración, la descentralización y la autonomía. Bueno, ¿cuál es el fin del estudio de estos sistemas? Es diferenciar qué es descentralización de desconcentración y cuáles son las instituciones de autonomía. Antes de entrar al tema de qué es desconcentración, tenemos que conocer o detallar qué significa la organización en general, por así definirlo. Pues qué es la forma o modo en que se estructura y se ordenan las diversas unidades administrativas con el fin de alcanzar los objetivos institucionales o por el cual fue creada una institución. ¿Okay? De dirección, ejecución en la actividad propia de la administración, encaminada a la consecución y los fines de los estados, como les acabo de explicar. Ahora, entremos de lleno a lo que es la desconcentración. Pues, ¿qué es la desconcentración? Pues es una técnica administrativa que consiste en el traspaso de titularidad o del ejercicio de una competencia que las normas atribuyen como propia a un órgano administrativo o otro órgano de la misma administración. Principalmente, en virtud de la desconcentración, una unidad organizativa puede realizar una o ambas de las siguientes acciones, que es crear un órgano aparte con el fin de que pueda ayudar a desconcentrar o limitar o ampliar su ejecución. A esto se denomina desconcentración orgánica. Ahora, por otra parte, delegar o asignar funciones o atribuciones a otros órganos de la misma jerarquía, de abajo hacia arriba siempre, se le denomina como desconcentración funcional. Ahora, ¿cuáles son las características de los órganos de desconcentración? La primera, forman parte de la centralización administrativa. La segunda, poseen cierta libertad para su actuación, o sea que tienen cierta limitación a realizar las actividades. Debe ser un instrumento de derecho público, ley, reglamento, decreto o acuerdo en el que se crea suficiente o modifique o extinga. Cuenta con competencia limitada a cierta materia o territorio, como se explica anteriormente, y no posee personalidad jurídica, como lo es en el caso de la descentralización, que en este caso sí posee personalidad jurídica y patrimonio. Fundamentos de la desconcentración. Principalmente los fundamentos se toman como fenómeno público administrativo. Desprende dos tipos de fundamentos. ¿Cuáles son? El primero es, en primer término, obedece a razones prácticas de tecnicismo administrativo. Si se quiere descongestionar atribuciones que se llenen en cierta unidad o parte del órgano. A su vez, hace más visible o más viable una función especializada que satisfaga las necesidades o intereses públicos. En segundo lugar, la desconcentración se fundamenta en la atribución de competencias de órganos inferiores de naturaleza jurídica, ya que incide en la proyección de la norma objetiva de los poderes, potestades y atribuciones otorgadas a distintas entidades públicas. La desconcentración, por lo tanto, ¿qué supone? Se supone la delegación de ciertas competencias entre órganos de una misma personalidad jurídica y por ello una distorsión de las relaciones de jerarquía. Ahora, los procesos de desconcentración. El análisis del proceso de desconcentración nos interesa ¿para qué? En lo que se refiere a descongestión interna de un sistema o persona jurídica en este proceso. El primer paso es concentración con reparticiones a las que se les otorga atribuciones especiales, o sea, a la unidad a la cual se le está creando, darle cierta limitación para realizar sus actividades.
concentración atenuada en que se opera mediante delegación de potestades y desconcentración orgánica, que ya sabemos que existen dos criterios para distribuir las competencias. Estas son, la primera es la desconcentración territorial y la desconcentración funcional. La desconcentración territorial, ¿qué es? El criterio de distribución de competencias desde el territorio es de extender las decisiones o ejecución de una acción a un territorio. Un ejemplo tenemos de órganos de desconcentración territorial es el intendente, que a la vez es desconcentrado en el gobernador. Desconcentración funcional. El criterio de distribución de competencias es la función. Es un servicio especializado base a una función, o sea, la función que va a ejecutar o va a realizar. Aquí tenemos un claro ejemplo de un proceso de relación con los órganos de desconcentración. Como podemos ver, existe secretaría, subsecretaría y puede ser subsecretaría 1 o 2 con el fin de ayudar a la secretaría a desahogar o descongestionar las actividades que se realizan. Ahora, para entender mucho mejor qué es la desconcentración, entramos al reglamento de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada y su reglamento de aplicación. En el artículo 34, en lo que detalla descentralización administrativa, en el mismo detalla lo que es desconcentración. Pues ¿qué es? Es la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas, entre otros jerárquicamente, como se acaba de decir, de arriba hacia abajo, siempre de esta manera. Y cuyo efecto será el traslado de competencias al órgano desconcentrado. La desconcentración se podrá hacer por decreto ejecutivo o acuerdo ministerial. Nunca se puede crear un departamento por sí solo, siempre necesita de estos decretos. ¿Y qué significa pues la delegación? Pues nada más que un acto en virtud del cual un órgano administrativo encarga a otra jerárquicamente subordinado ciertas actividades, ejerce ciertas funciones y observado bajo la titularidad de las mismas, o sea que a pesar de ser creadas tienen un control de las mismas. Ejemplo de desconcentración. Pues un ejemplo muy claro y preciso tenemos la desconcentración, es cuando tiene una competencia en una institución y se transfiere a esa misma institución, pero a una unidad territorial, como por ejemplo, señaló el proceso de las empleadas desde su oficina nacional, les transfiere a sus distintas oficinas regionales la posibilidad de calificar y analizar proyectos de inversión. El segundo ejemplo tenemos, son las provincias que desconcentran administración, que tienen el grado bastante alto de libertad para administrar los bienes del Estado provincial, que separan los bienes del Estado municipal. La exposición, la descentralización. Dice, la descentralización se puede entenderse bien como un proceso o forma de funcionamiento de una organización. Se supone transferir el poder a un gobierno central hacia las autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. La relación entre las entidades centrales son siempre horizontalmente no jerárquicas. Las formas del Estado. Dice, la descentralización es una suma, se puede considerar como un proceso social, transferencias de competencia desde la administración central de las administraciones intermedias, locales, y se pueden adoptar diversas formas. Una de las formas está la descentralización horizontal, es la misma que se dispersa el poder entre instituciones del mismo nivel, como por ejemplo tenemos el gasto de un ministerio que puede distribuirse entre varios. La descentralización vertical, a diferencia de la anterior, permite algunos poderes del gobierno central que se puede delegar hacia niveles de administraciones inferiores, locales o territoriales, y se puede adquirir las formas ya referidas de la descentralización, la delegación, la devolución y la privatización. Otra forma de descentralización es la administración. En cambio, esta tiene por objeto, este tipo, es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva. También tenemos la descentralización política. Para algunas de estas especialistas, lo más importante de la descentralización política es que es un centro decisorio con capacidad de crear derecho, normas de igual jerarquía y la ley común.
descentralización funcional consiste en el reconocimiento al órgano correspondiente de competencias específicas o delimitadas solo a un sector de actividad. Es decir, el Estado asigna una función técnica o de servicios a una entidad gestora que disponga de responsabilidad jurídica, de patrimonio propio. Por ejemplo, tenemos una empresa pública. La descentralización territorial entraña el traspaso del poder decisorio a órganos cuyo ámbito de actividad o jurisdicción lo constituye un territorio o una localidad. La descentralización mixta, en cambio, son las dos formas anteriores que se puede combinar y dar paso a una descentralización política a una base territorial, como en el caso de los gobiernos territoriales, o bien a una función o territorial, como puede ser una empresa estatal en una provincia. Por último, tenemos la descentralización fiscal. Según Wigner, esta forma de la búsqueda de la eficiencia, la presentación y el financiamiento de bienes públicos locales y nacionales significa alcanzar un equilibrio entre niveles impositivos, los gastos, las transferencias de los gobiernos centrales y los reglamentos impuestos sobre un gobierno local determinado. Dentro de las características de la descentralización he puesto tres importantes, que existe la transferencia definitiva de las competencias administrativas a las circunscripciones regionales o locales, como son los municipios y los consejos provinciales. El control estatal de las acciones del gobierno local, el hecho de que pasen a ser descentralizados implica que no se rinda cuentas a los principales órganos de control que exista en el gobierno nacional. Por último, la centralización normativa, fiscal, la descentralización económica, el manejo libre de recursos provistos por el Estado central, pero sin poder ir más allá de los aspectos regulados a la constitución política del país. Ejemplos de la descentralización. En el caso de la descentralización, el gobierno central dispersa algunas de sus funciones, como la planificación, las finanzas, trazándolas del gobierno central a las oficinas regionales. Al mismo tiempo que mantiene el control general de la descentralización, ante todo es un acuerdo administrativo en que la forma de las decisiones continúa siendo competencia de los ministerios del gobierno central. Otro caso es de la delegación. El gobierno central transfiere ciertas facultades y responsabilidades a niveles inferiores del gobierno. El objetivo principal es aproximar el gobierno a la gente y lograr una mayor transferencia y rendición de cuentas. En el contexto, un gobierno local actúa dentro de los parámetros normativos generales, fijando algunos gobiernos centrales, pero goza de la autonomía en relación con la manera de realizar sus funciones. Ahí tenemos un ejemplo de organismos descentralizados. Comenzamos con Secretaría, maneja directo con la Dirección General y lo descentralizan en cada departamento por dirección para que sea más eficiente la información o que estén haciendo. Según la Ley de Modernización del Estado, la descentralización y la desconcentración, según el artículo 3, habla de que la descentralización administrativa es un proceso mediante el cual una identidad u organismo central transfiere atributos, facultades y obligaciones que gozan a favor o en contra que sea descentralizado, ya sea un gobierno funcionalmente. Según el artículo 33, objetivo de la descentralización, tiene por objetivo es transferir y delegar el poder económico administrativo a la gestión del gobierno central, a las entidades, organismos, gobierno regional, seccional o municipal. El artículo 34, descentralización administrativa. Es un proceso, dice, mediante el cual las instancias superiores, es un ente o un organismo público, transfieren el ejercicio de una o más facultades a otras instancias que forman parte del mismo ente u organismo. ¿Y por qué es importante la descentralización? Permite una mejor adaptación al servicio, a las necesidades de los usuarios interesados. Es democrática al dejar la gestión de ambos asuntos a los propios interesados en una jurisdicción.
permite atender a los servicios sin sobrecargar de trabajo a las autoridades superiores. Permite una gestión más rápida en el sistema centralizado, en el cual se engendra un papeleo burocrático innecesario. Ya, bueno, ahora vamos a tratar este tema de la autonomía. Cuando se habla de autonomía en nuestro país tenemos que regirnos siempre, necesariamente nos vamos a referir a lo que dice el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Según el artículo 5 de este código, establece que la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Ya, aquí tenemos, son tres tipos de autonomía: la política, la administrativa y la financiera. En cuanto a la autonomía política, dice que es la capacidad de cada gobierno autónomo para impulsar sus propios procesos de desarrollo de acuerdo a la historia, cultura y características propias de su territorio. En la autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de todas sus atribuciones previstas en la ley. En la autonomía financiera se expresa el derecho de los gobiernos autónomos de recibir de manera directa, oportuna y automática los recursos que le corresponden de su participación en el presupuesto general del Estado. Según el artículo 55 de este código, que habla sobre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos, también otorgadas por la Constitución de la República, dice que hay que ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en su cantón. Es decir, cuando se habla del uso del suelo, cuando se quiere explotar algún recurso natural, se tiene que solicitar previamente una autorización a la máxima autoridad, en este caso el municipio. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Este siempre se va a encargar el gobierno autónomo, y si se hace cargo otra entidad pública o privada bajo contratación, previamente también se tiene que solicitar una autorización para intervenir en la ciudad. ¿Ya? Ahora, crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras. Es decir, esto es para generar sus propios ingresos, ya que un gobierno autónomo puede hacerlo, ¿no? En este sentido, generar sus propios ingresos para financiar. Ya, ahora el siguiente punto dice que hay que planificar, regular y controlar el tránsito terrestre dentro de su circunscripción territorial. Esto significa que el gobierno autónomo tiene que coordinar acciones con la Policía Nacional para elaborar un mejor tránsito en lo que tiene que ver a la ciudad, ¿no? Ya. Ahora dice que hay que elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. Esto tiene que ver con los impuestos prediales y todo. Ya. Preservar y garantizar el acceso efectivo al uso de playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. Esto en el caso de que sean municipios ubicados en la costa ecuatoriana o que tengan salida al mar y todo esto, ¿no? Tienen que garantizar el acceso y la seguridad a los turistas sobre todo, ¿no? Ya, ahora dice que hay que gestionar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios. Esto con una coordinación en la acción con el municipio y el cuerpo de bomberos del cantón. Ya, ahora, gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Esto en el sentido de que el municipio tiene su facultad como para poder gestionar sus propios recursos provenientes de
del exterior, de organismos no gubernamentales, de fundaciones, de gobiernos extranjeros, etc. Ahora, en cuanto a los recursos, tenemos, según lo que establece el artículo 107 de este código, dice que la transferencia de las competencias irá acompañada de los talentos humanos, los materiales tecnológicos y financieros correspondientes, los cuales en ningún caso podrán ser inferior a los que destina el gobierno central para el ejercicio de dichas competencias. En cuanto a la movilidad de los talentos humanos, se realizará conforme a lo que dice la ley, lo que incluirá los recursos financieros correspondientes para cumplir las obligaciones laborales legalmente adquiridas por el Estado.